Hoy es día 31 de mayo, domingo, y a nivel global se está celebrando lo que conocemos como el día de Pentecostés en la cristiandad. Y es una fiesta que tiene un origen judío la fiesta duraba en sí misma 50 días. Comenzaba con un domingo que se le llamaba el día de la fiesta de las primicias. Y ese día todos los que en esa cultura agropecuaria habían sembrado sus campos de trigo, de cebada, iban ese día a recoger unos tallos, unas gavillas y las traían al templo para ofrecérselas a Dios como una señal de gratitud. Esas eran las primicias de la cosecha. La fiesta se extendía durante unas 7 semanas, 50 días de celebración mientras recogían la cosecha. Era un tiempo de mucha felicidad. Y el último día, el día 50, se le llamaba el día de Pentecostés, o sea, el día 50 de la cosecha. Era un día de celebración, un día de fiesta, donde el pueblo podía tener la seguridad que Dios había sido bueno con ellos durante todo ese año y lo seguiría haciendo el próximo año, ya que tenían la cosecha que era producto de la bendición del Señor. Jesucristo le dio un significado espiritual a esa fiesta y él habló en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 35, él dice: alcen sus ojos y vean que la cosecha está lista. Y luego nos pide a nosotros que oremos al Señor de la mies para que envíe más obreros para ayudarnos a recoger esa mies. Luego él nos habló en San Juan capítulo 12, versículo 23 y 24, que para que hubiera cosecha había que sembrar una semilla en la tierra y esa semilla debía morir. Y una vez muriera, entonces iba a brotar una planta que daría fruto al 100 por 1. Y él estaba hablando de sí mismo, que él tenía que morir, pero al tercer día él iba a resucitar. Y ciertamente Jesucristo resucitó 3 días después de que él murió y que fue sepultado en esa tumba. Y justamente resucitó el día de la fiesta de las primicias. San Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:20 que Jesucristo es la primicia de todos los que resucitaremos en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Así que nuestra fe cristiana tiene mucha seguridad por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús estuvo con sus discípulos en un cuerpo resucitado. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, que estuvo 40 días con ellos. Y después de estar 40 días en su cuerpo resucitado, ascendió al cielo, nos dice Hechos 1:11. Así que nosotros tenemos una fe que no solo descansa en la resurrección de Jesucristo, pero no solo en ella, sino que también en la promesa de que Jesucristo vendrá un día por su iglesia, por la cosecha que Él ha sembrado y que ahora está lista. Y usted y yo, que somos la iglesia, somos la cosecha del Señor y Él no va a perder su cosecha. Tenemos esa certeza. Permítame entonces, en breve, en unos cuantos minutos, poder hablarle a usted de el significado para nosotros los cristianos, lo que significa el día de Pentecostés. Y yo quiero, por favor, que usted me acompañe a la escritura, al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde miraremos una historia que se nos cuenta en ese libro, la cual tiene mucho significado para nosotros. La Biblia nos dice en el capítulo 2, versículo 1, leeré del versículo 1 al versículo 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una verdad que quiero dejar en sus corazones es: Pentecostés es estar llenos de Dios. Esa es la verdad que yo quisiera que usted no olvide. Hoy que estamos celebrando el día de Pentecostés, nos trae a la memoria que usted y yo, por Jesucristo, estamos llenos del Señor. Y el Espíritu Santo que está con nosotros nos permite disfrutar de la dulce presencia del Señor, estar llenos de Dios mismo. Pentecostés es estar llenos de Dios. Permítame entonces hablarle de algunos significados. El primer significado: Pentecostés significa
unidad misionera. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Aleluya. Qué hermosa esa palabra unanimidad que le gusta a el escritor del libro de Hechos, que fue San Lucas, quien escribió este libro. Le gusta esa palabra. Usted la va a encontrar en repetidas ocasiones en todo el texto del libro de los Hechos. Estar juntos, estar unánimes, estar unidos, son palabras que denotan, demuestran que la iglesia se mantenía en ese mismo sentir. La palabra unanimidad significa un mismo sentir. ¿Y cuál era el sentir de la iglesia? Todos estaban comprometidos con el deseo de Dios, y el deseo de Dios era la cosecha, es la cosecha. La iglesia debe ser la cosecha, y mientras más iglesia haya, Dios estará feliz de que la cosecha no se pierda. Así que la Biblia nos dice que esa unidad misionera, que es el primer significado, tiene que ver con que nosotros estemos unidos al poder de Dios. Hechos 1:8 nos dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y ese poder nos permitirá ser testigos en toda la tierra. En segundo lugar, esa unidad misionera nos hace que todos en la iglesia estemos juntos y unidos. En la iglesia es la única sociedad donde no discriminamos. La iglesia es la única comunidad donde no existen clases sociales, ricos, pobres, hombre, mujer, todos somos incluidos en la comunidad de la iglesia. Se nos llama el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros son necesarios. Y lo que vemos en esta unidad misionera es que en el versículo 1 se habla de que todos estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer con ellos. Así que cuando nosotros pensamos en el Pentecostés, pensamos en que estamos unidos al deseo de Dios, de que se recoja la cosecha. Yo le animo para que usted se una al deseo de Dios en la misión, y usted piense que hay muchas personas que todavía necesitan ser salvas. En segundo lugar, el día de Pentecostés tiene un segundo significado, que es inspiración divina. A partir del versículo 2, usted escucha algunos símbolos, algunas palabras que usa Lucas para referirse a esa venida del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo. Se escuchó un estruendo, parecía un viento recio, dice San Lucas, que soplaba y llenó toda la casa. Y luego se aparecieron sobre cada uno pequeñas flamas de fuego que se asentaron sobre la cabeza. Tres cosas usted nota allí respecto a esa inspiración divina, ese soplo, ese aliento de Dios. Número 1, llegó como un viento recio, como un fuerte viento que soplaba. Así que ellos tuvieron una experiencia sensorial auditiva. También sintieron el aire y lo sintieron en su cuerpo a través de sus células de la piel. Y en tercer lugar, ellos vieron que se asentó sobre ellos unas llamas de fuego, unas lenguas de fuego. Así que la inspiración divina nos hace tener una experiencia sensorial con el Espíritu Santo. En segundo lugar, nosotros podemos entender que esa inspiración divina también trajo un avivamiento. Cuando usted ve que a lo mejor usted ha tenido la experiencia de encender una fogata o encender algunas brasas para poder cocinar algo al aire libre, usted sabe que esos carbones deben soplarse para que aviven. Y si usted quiere hacer fuego, una fogata, pues debe soplar para que la leña se encienda. Lo que hizo el Espíritu Santo es traer su soplo. Cuando la iglesia está atribulada, atemorizada, el Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas y enciende nuestro fuego. Cuando los jóvenes tienen temor de compartir su fe en los centros universitarios o en la comunidad, el Espíritu Santo sopla para que se nos encienda el fuego del Espíritu Santo y entonces no tengamos miedo. Para que alguien brille, necesita arder en fuego. Y en tercer lugar, la inspiración divina tiene que ver con que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y el versículo 4 dice que comenzaron, una vez fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas.
Es interesante si usted lee a partir del capítulo 4, del versículo 4 hasta el versículo 11, que por lo menos 16 idiomas se hablaron en esa oportunidad, idiomas que eran desconocidos para ellos. En teología a eso le llamamos xenolalia, que significa hablar un idioma que no es conocido por la persona, pero se recibe esa capacitación para poder hablarlo. Y hoy más que nunca tenemos la necesidad de poder hablar el idioma de la nueva cultura. Necesitamos el idioma de las redes sociales, necesitamos el idioma de la cultura globalizada, necesitamos hablar el idioma de esta sociedad postmoderna que es muy distinta a lo que nosotros conocimos unas décadas atrás. El tercer significado que le quiero mencionar es que cuando viene el día de Pentecostés hay una frescura bíblica. La Biblia nos habla en el versículo 15 en adelante que, unos versículos atrás, cuando escucharon ese estruendo, las personas que estaban en el pueblo, en la comunidad, se alertaron también y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es este ruido? Y algunos dijeron, ellos están borrachos. Ellos, como es una fiesta, están embriagados y apenas son las 9 de la mañana. Es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Así que, en ese contexto, la Biblia dice que Pedro levantó la voz y dijo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Qué interesante que cuando llega el día de Pentecostés también hay una frescura bíblica. Y hoy más que nunca necesitamos volver a leer la Biblia y que la Biblia sea fresca para nosotros. Aquella experiencia la interpretaron a la luz de la Biblia y quizá habían leído la historia o lo que dijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento, pero nunca lo habían interpretado como era debido. Y ahora que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, surgió la palabra fue fresca y tuvieron una interpretación. Ya no era la interpretación de lo que decía la sociedad. La sociedad decía, ellos están equivocados, la iglesia está borracha, esos que están allí están locos, están ebrios, no piensan bien, son irracionales, son radicales, son legalistas, son homofóbicos, todo lo que dirá la sociedad de la iglesia. Pero nosotros podemos decir, no es así. Nosotros no somos lo que ustedes dicen. Nosotros somos lo que Dios dice, y esto que estamos viviendo es el amor de Dios expresado. Hoy necesitamos volver a leer la Biblia y necesitamos que la Biblia nos hable para esta generación en este tiempo, principalmente en este tiempo de pandemia. En cuarto lugar, lo que vemos en el día de Pentecostés es un énfasis cristocéntrico. Usted lo puede leer, no lo voy a leer ahora, pero usted lo puede leer a partir del versículo 22 hasta el versículo 36. El apóstol Pedro hizo un discurso después de que él explicó lo que había dicho el profeta Joel. Y él dio un mensaje cristocéntrico. Comenzó a hablar de quién era Jesús. No era un bandido, no era un malvado, era una persona aprobada por el pueblo. La gente era testiga de lo bueno que era Jesús. La gente había escuchado su mensaje y estaban sorprendidos, maravillados, y sabían que él no era un cualquiera, él venía de Dios. Así que Pedro comienza a hablarles de Jesús, comienza a decirles que él murió por nosotros, pero que él también resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Estar a la diestra del Padre significa tener la autoridad del Padre. Así que San Pedro termina diciendo en el versículo 36 que ese Jesús que murió es Señor y Cristo. Aleluya. El mensaje que nosotros tenemos que dar en este tiempo de pandemia, es el mensaje de Jesús. Un amigo maestro mío, en una ocasión estaba dándome una cátedra, una clase en un salón de clases, y él nos contó un testimonio que en cierta ocasión él tenía que dar un sermón en una iglesia y estaba preocupado porque no encontraba qué mensaje darle a esa iglesia. Y después de un tiempo de estar pensando, meditando, le dice a su esposa, no sé qué predicar. Entonces la esposa le responde, predica de Jesús. A él le causó mucha gracia, pero la moraleja es, ¿de qué más tenemos que predicar? No tenemos otro mensaje. El único mensaje que la gente necesita escuchar y el único que nosotros tenemos es Jesús.
Así que cuando viene el día de Pentecostés hay un énfasis cristocéntrico. La iglesia comienza a adorar a Jesús. Dejamos de cantar canciones humanistas, antropocéntricas y comenzamos a enfocarnos en darle toda la gloria al único que la merece, Jesucristo. Y casi que voy terminando diciéndoles que 3 significados más. Uno de ellos es la cosecha de salvación. En el versículo 37 usted nota que las personas, dice la Biblia, que fueron compungidas de corazón por el discurso que dio Pedro. La palabra compungir significa atravesar. El mensaje nos penetra, nos atraviesa. El mensaje nos llega a la mente, nos llega al corazón cuando hablamos de Jesús. Y nosotros sencillamente podemos sentirnos compungidos. Sentimos que nos habló a nosotros el mensaje. Y entonces, como hicieron esas personas que no eran los discípulos, sino el pueblo que se había agolpado, van a hacer la pregunta, ¿qué haremos? Porque se sentirán desnudos en su realidad. Sabrán que la condición en que están viviendo no es la mejor. Y ellos mismos serán los testigos y su conciencia que como están viviendo solamente están sufriendo. Y es allí donde los discípulos, usted y yo, que somos la iglesia, tenemos que darles la orientación a las personas curiosas que quieren saber más de Jesús. Pedro levantó la voz y les dijo, ¿qué pueden hacer? Les voy a decir 3 cosas. Número 1, arrepiéntanse. Versículo 38. Número 2, bautícense. Y una vez hagan estas 2 cosas, arrepentirse, que en griego es metanoia, cambiar la manera de pensar, darle un giro a nuestra vida y alejarnos del pecado. Arrepiéntanse, bautícense, significa tienen que entrar a la iglesia. No hay otra forma de ser salvo. No hay religión que pueda salvar. No hay ninguna grupo ni ninguna forma de pensar que nos salve. Solamente Jesús nos puede salvar cuando nosotros por el bautismo entramos al cuerpo de Cristo. Y entonces dice San Pedro, después de que eso suceda, el Señor les dará el don del Espíritu Santo. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para que tengan el fuego y el poder del Señor. En el versículo 41, la Biblia relata que fueron añadidos a la iglesia los que recibieron la palabra, 3,000 personas en ese día. Así que Pentecostés significa cosecha. Si queremos nosotros que nuestra iglesia crezca de manera exponencial, hoy posiblemente seamos unas 50, 100 personas, 150 personas. Pero cuando viene el día de Pentecostés comienza la cosecha y ya no seremos 100, ya no seremos 200, sino que el crecimiento será ya no porcentual, sino exponencial. De 100 podríamos pasar a 10,000 de un día para otro y bueno, esas ya son otro tipo de problemas que vienen para la iglesia, de espacio y todo eso. En sexto lugar, Pentecostés significa perseverancia amorosa. Significa cosecha de salvación, pero también significa perseverancia amorosa. Y la Biblia dice en el versículo 42, y perseveraban en 3 cosas, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y 3, perseveraban en las oraciones. Perseverar es un gusto por estar. Perseverar es un gusto por asistir. Perseverar es una palabra que implica yo quiero estar y quiero estar gustoso, como cuando usted se reúne con sus amigos. Yo ahora estoy desde hace 3 meses que no he podido ver a mis padres que están en una ciudad a 2 horas de distancia porque estamos confinados y no podemos salir de nuestras ciudades por asunto de la pandemia. Pero cuánto gusto me va a dar cuando se abra la oportunidad de poder visitarles a ellos. Eso significa perseverar, ese gusto por estar con los seres queridos. Y la iglesia en ese tiempo, cuando estaba el día de Pentecostés, tenían un gran gozo, un gran entusiasmo por estar juntos. Y estaban juntos en 3 cosas. Número 1, para unirse en la doctrina. Todos eran de un mismo sentir, de un mismo pensar. Nadie discutía y discutir en el sentido de dividirse por temas doctrinales, sino todos buscaban la unidad que la da Jesucristo nada más y la palabra. No habían personas que querían inventar doctrinas erróneas, sino que todos se unían al consejo de la palabra.
Número 2, había comunión, es decir, velaban por las necesidades físicas de cada uno. Y allí mismo dice que partían el pan. Qué interesante es, en Guatemala tenemos un dicho: ya comimos en el mismo plato. Y eso significa que hemos llegado a tener tanta confianza que usted puede meter su pan en mi plato, mojarlo y comerlo, y yo también mojo mi pan allí y lo comemos juntos del mismo plato. Eso significa un nivel de confianza. Y la gente, los discípulos primeros, agarraban un pan, tomaban un pedazo y se lo repartían entre ellos. Así tenían la comunión. No había ni rico ni pobre, como lo dije hace un momento, sino que todos comían del mismo pan. Y también perseveraban en las disciplinas espirituales, en este caso, la oración. Todos mantenían el fervor por orar al Señor. Y eso es precioso en una comunidad, mis hermanos. Termino con el último significado, el significado número 7, que es la transformación social. La Biblia dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo vivo en un contexto de pobreza. Mi país está en la zona del sur del mundo y se nos considera un país del tercer mundo. Eso significa que somos países con muchos problemas económicos, con muchos problemas educativos, problemas de salud, etcétera, etcétera. En los países del primer mundo pues van a tener sus propios problemas, sus propias dificultades. Sabemos que donde haya seres humanos siempre van a tener crisis, ya sea crisis de morales, etcétera, como sean los problemas. El Evangelio provoca transformación social. Y en un país democrático como el mío, en el que nosotros soñamos con los grandes ideales de la democracia, pero que nunca van a ser posibles por los grados de corrupción que aquí nosotros sufrimos, solamente podemos ver que una iglesia sí está haciendo su función de transformar la sociedad. Donde hay iglesia, las cosas cambian, la gente prospera, los niños comienzan a desarrollarse con buena salud y van a la escuela y hay mucha prosperidad, negocios, riqueza y sobre todo ese fervor espiritual. La Biblia dice en el versículo 44 y 45, por lo menos podemos identificar que había justicia y desarrollo social. En nuestras comunidades, por el poder transformador del Evangelio, podemos ver que no hay discriminación, no hay desigualdad, sino que todos podemos disfrutar de esa justicia y ese desarrollo social. En segundo lugar, vemos en el versículo 46 que ellos se reunían en el templo y se reunían en las casas para partir el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice la Biblia. Eso nos habla de otro ideal de la democracia, que es la fraternidad y la armonía. ¿Cuánto anhelamos nosotros vivir en una sociedad, en un país donde la gente sea amable, la gente se preocupe por el prójimo, la gente no sea indiferente y no sea egoísta y solo busque lo suyo, sino que velemos por el bien de los demás? Eso es posible cuando viene el día de Pentecostés y la iglesia comienza a actuar para que así suceda. Nuestra iglesia tiene que ser modelo de fraternidad, debe ser modelo de armonía, no un modelo de desunión, de desigualdad, de rivalidad, sino que un modelo de integración en el amor del Señor. Y termina el texto en el versículo 47 diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Yo le llamo a eso, encontrar el propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? El día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros podemos descubrir cuál es ese propósito. Efesios capítulo 1, versículo 12 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Cuando un país no se olvida de Dios, comienza a descubrir su propósito. En nuestras sociedades posmodernas, donde somos muy secularizados, donde se quiere sacar a Dios, sencillamente se pierde el propósito. Pero cuando el día de Pentecostés viene y la iglesia está llena del Señor, porque Pentecostés es estar llenos de Dios, entonces entendemos que somos criaturas y que hay un Creador y a Él nos debemos y a Él debemos darle todo nuestro amor, toda nuestra alabanza, todas nuestras fuerzas. Todo lo que somos es de Él y para Él. Alabado sea Dios. Quiero concluir entonces mi reflexión diciéndoles que Cristo murió como esa semilla que fue sepultada, pero resucitó al tercer día
en el día de la fiesta de las primicias. 50 días después de que Él resucitó, se derramó el Espíritu Santo como una señal de la cosecha, de que el campo estaba listo, y usted y yo, la iglesia, somos la cosecha del Señor. Yo quiero decirle entonces que Pentecostés es estar llenos de Dios. La iglesia de Dios es una iglesia pentecostal. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero desafiarle para que usted busque la llenura del Señor, que ahora más que nunca lo necesitamos. Usted y yo necesitamos estar llenos de Dios en este tiempo. Ninguna pandemia nos detendrá, porque en el amor del Señor nosotros descubriremos que podemos tener unidad misionera. Nosotros tendremos la inspiración divina. Nosotros podremos entender la frescura bíblica, recibir la frescura bíblica. Nosotros seremos una iglesia cristocéntrica, con énfasis cristocéntrico. Nosotros disfrutaremos de la cosecha de salvación. No seremos los mismos, sino que creceremos. Nosotros, mis hermanos, perseveraremos amorosamente y ayudaremos a la transformación social que la política, que la sociología no puede descubrir ni encontrar las formas de hacerlo. La iglesia sí lo ha podido hacer. El mundo ha cambiado y la iglesia ha hecho el cambio en este mundo históricamente, y ahora nos toca a nosotros seguirlo haciendo. Mi abrazo fraterno para todos ustedes.